Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Don César Cabrera. Saludos los usted? Enríquez y saludos al pueblo dominicano, ¿no? ¿Verdad? Agradecido de Dios que estén con nosotros cada vez que este programa sale al aire. Damos la gracia de no estar cerca de la Europa del Este, Bueno. porque eso da pena por ahí. Será un tema que trataremos en el segundo segmento de esta presentación de los ayuntamientos, porque ahora queremos hablar del plano local. Esta semana volvió a intentarse un encuentro del Consejo Económico y Social, donde se están discutiendo una serie de propuestas que ha llevado básicamente el gobierno de Luis Abinader con relación a cambios estructurales en normas y básicamente en la Carta Magna, que es un asunto de palabras mayores. La modificación constitucional que ha propuesto el presidente Abinader, que se contrae básicamente al tema de declarar independiente constitucionalmente el Ministerio Público, sacándolo del Consejo de la Magistratura y dándole su propia capacidad, eso sería a través de una ley orgánica, me imagino, pues ha chocado con lo que habíamos advertido aquí cuando el tema se planteó. Yo creí que el presidente Abinader, antes de presentarse él, que fue personalmente a defender sus propuestas en el Consejo Económico y Social, había hecho el ejercicio normal de atar cabos. Parece que no. Y a medida que el gobierno avanza en sus ejecutorias, que los meses se le van, que se aproxima al segundo aniversario de la toma de posesión del presidente, cumplió año y medio ahora, pues se van definiendo los perfiles de la oposición. Y esos perfiles de oposición también son toma de posición en órganos como el Consejo Económico y Social, donde se plantean estos grandes temas de políticas nacional. Y ya el Partido de la Liberación Dominicana, que es el segundo en cuanto a cantidad de votos en la Asamblea Nacional, ha dicho que se opone. Y la Fuerza del Pueblo, que es la tercera fuerza y segunda en el Congreso, en la Cámara de los Senadores, también ha dicho que se opone. Es más, en la Fuerza del Pueblo, que es el partido de Leonel Fernández, es un principio fundamental el tema del no cambio de la Constitución. Recuérdese que esa fue la bandera de lucha que enarboló Leonel Fernández y su gente para enfrentar a Danilo Medina cuando quería a toda costa modificar la Constitución para quedarse. Él como presidente no era para poner el penco. Danilo tenía su asunto estructurado. A mí me lo confirmó de manera personal el fenecido secretario general del PLD, Reinaldo Páez Pérez. En una conversación que tuvimos en la postrimería de su existencia, me confirmó que todo eso estaba amarrado, que lo que se estaba era esperando tener el momentum para hacerlo. Y eso vino y se reveló cuando la famosa intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos, que mandó a parar como jefe del patio el intento de modificar la Constitución para dejar a Danilo de presidente, que creía que se podía eternizar. Entonces sería muy cuesta arriba pedirle ahora a Leonel Fernández y su gente que acepten que la Carta Magna se modifique sin unos criterios muy claros, cuando lo que se estaba abogando era todo lo contrario, por ponerle candados. Y el propio Luis Abinader fue al Congreso en esos tiempos de convulsión, cuando la oposición era a que Danilo se quedara, como él quería quedarse a la mala, y también se pronunció en contra de la modificación de la Constitución. Cierto es que los temas que el presidente ha puesto en el tapete para eso merecen ser atendidos, pero lo que no han querido los partidos de oposición es abrir esa compuerta, porque eso a veces lleva a donde no estaba marcada la dirección, va por otro lado. Y se dice que eso también ha servido para ir forjando un bloque opositor que el presidente debería mirar con cuidado, porque los bloques opositores son la primera estructura para desbancar a un gobierno, porque si toda la oposición se une, nunca el gobierno tiene más que los otros juntos. El gobierno, o el partido que llega al gobierno llega porque logra mayoría, no necesariamente mayoría absoluta. Y en el caso del Congreso, nadie tiene con qué cambiar la Constitución solo. De manera que ese es un tema que va a ocupar muchas páginas de los periódicos de estos días, muchas horas de opinión en los medios electrónicos y en la televisión,
porque no está cerrado. Me imagino que el presidente va a insistir en querer lograr su cambio constitucional, que además fue una de sus promesas fundamentales, la independencia del Ministerio Público. El temor es que por ahí se cuelen otras cosas, creo que eso es lo que temen los demás partidos, doctor. Mire, el problema está, no es el problema, el presidente Luis Abinader ha hecho varias propuestas que necesitan una modificación de la Constitución. Bueno, ahora se ha aliado toda la oposición que tiene representación congresional y han dicho que ellos no van a participar, inclusive se fueron del CES. Ayer, el miércoles. El pasado miércoles, sí. Se fueron del CES, es decir que ya eso lleva un ritmo que yo tenía mis impresiones sobre el CES, siempre lo he tenido, no de ahora, sino de los gobiernos anteriores, porque es un escenario que se ha creado para discutir los temas importantes de la nación, pero ahí se da mucha larga, se hace mucho vedetismo político. Hay políticos que van de oposición a opinar ahí, que ese es el escenario que ellos encuentran para lucirse. Políticos sin votos. Para que lo vean sin votos. Y hay de todo, ahí hay de todo. Bueno, entonces ahora los principales partidos que tienen miembros en el Congreso se han retirado. Bueno, si hacemos la sumatoria de votos, los del PRM no tienen la mayoría calificada para pasar esa reforma. Lo único que le queda es que Luis Abinader hizo la propuesta para que el pueblo vea. Él hizo la propuesta y los otros no la quieren aceptar. Y el Congreso es soberano y deliberativo. Pero él dejó sobre la mesa y planteó los puntos que él cree. Ellos, ¿qué debieron hacer? Participar y agregar otros puntos, si quieren otros puntos, o quitarle de esos puntos que propuso el presidente. Pero no vamos a participar y punto. Bueno, eso es un tire afloja normal, doctor. Eso, sí. Bueno, pero lo que queda es que el presidente sí tiene las intenciones, la propuso al pueblo, son buenas las propuestas, por ejemplo del Ministerio Público Independiente y otras más, y entonces ellos se han negado. Yo dudo que eso pase, porque aquí las reformas a la Constitución tienen muchos problemas. Mire, la del 2010, que fue una Constitución que ha sido completa, yo participé como diputado. Y eso fue pactado. Fue pactado y fue hablado, y entonces eso tuvimos ahí como 2 meses o 3 meses, yendo a la Asamblea Nacional, las 2 cámaras conjuntas, a discutir los temas uno a uno. Uno por uno se discutió, uno por uno. Y habían debates y de todo, y se hicieron vista pública y todo. Pero era una Constitución amplia que habían aspectos que yo nunca estuve de acuerdo, porque, por ejemplo, en la ley que toca a los ayuntamientos, eso lo mataron. Y después otra ley que se hizo, que a los regidores le quitaron todo el poder y se lo dieron todo al alcalde. Como en la liga, que en la liga han cogido antes los regidores, presidente de ayuntamiento o un representante eran los miembros del comité ejecutivo. Ahora los del comité ejecutivo de la liga son los mismos alcaldes. Y eso ahí no hay un equilibrio, no hay un contrapeso. No hay un contrapeso, y entonces eso es una cosa que eso está aberrante, pero eso no se hizo en este gobierno, eso es viejo. Ya para cambiar eso, bueno, porque el alcalde lo que persigue es eliminar el regidor. Ojalá ellos que eso no existiera. Es la parte de fiscalización. Que eso no existiera. Entonces el papel de los regidores está disminuido. Está disminuido. Yo recuerdo que antes el presidente del ayuntamiento tenía que visar los gastos
que incurriera la alcaldía, oiga bien, en el interior del país, y ahora es nada. Entonces, en vez de nosotros tener más control y fiscalización, lo que tenemos es más libertad para el alcalde hacer lo que él quiera. Bueno, entonces, en el caso del CET, lo que se ve hasta hoy, después de la declaración de los opositores, es que ya no vale la pena porque ya ellos dijeron que no. Lo que tiene que hacer el gobierno, a mi entender, es dar a conocer nuevamente las propuestas y que el pueblo determine, que el pueblo diga, bueno, el gobierno actuó de buena fe, hizo buena propuesta, pero esto no la quisieron. ¿Quiénes son los malos? Ahí que el pueblo juzgue esto, los que no la quisieron. Y fue como dijo el consultor jurídico que estaba ahí en esa junta que se dio. Bueno, nosotros vinimos aquí con las propuestas y vinimos a escuchar a ver qué se puede arreglar, qué se puede enmendar. No, ellos no entendieron nada de eso. Lo de ellos fue que no. Fue una línea que ellos llevaron determinada desde antes y entonces nada, que ellos van a apoyar eso. Bueno, ahí es para que ustedes vean cómo el PLD es un partido inconsecuente. Porque ellos hace 2 años tenían un can con eso, que había que hacer la Constitución para ponerle a Danilo. Lo hicieron en el 15. Y ahora en el 18 fue, o el 19. En el 19 tenían el mismo can para modificar un solo artículo que era el de que Danilo se pudiera repostular. El transitorio. Total, si se hubiera repostulado hubiera perdido, porque eso era innegable. Pero entonces ellos son incoherentes, porque si en el 19, que hace apenas 2 o 3 años, estaban de acuerdo, ahora están en contra. Pero que el tema no es de la reelección, son otros temas importantes para la institucionalidad del país que ha propuesto el presidente Luis Abinader. Entonces ellos no. Entonces la gente el que tiene que juzgar aquí es el pueblo que tiene que ver quién está hablando lo que le conviene, que el presidente Luis Abinader está proponiendo que la institucionalidad se fortalezca, que haya mayor independencia, por ejemplo, del Poder Judicial, y que ellos están proponiendo que no, que todo siga igual, sin independencia. Es decir, que el pueblo que tiene la última palabra para determinar quién está a favor de lo que le conviene a la mayoría, a la población, y quién está en contra de lo que le conviene a la mayoría de la población, que en este caso son esos oposicionistas. Miren, hay que reconocer, recordarlo, vamos a decir, a nuestros amigos y a todos, que el CES tiene rango constitucional, está en la Constitución. En la Constitución de 2010 se integró. De debate, pero yo creo que el presidente ha hecho muy bien, ¿no?, ¿verdad?, de llevar su propuesta de campaña, ¿no?, ¿verdad?, al órgano, dicho sea de paso, un órgano que tiene rango constitucional, y llevar su propuesta que él prometió en campaña. Ya no se puede culpar de que el presidente no cumplió con esa promesa. La ironía es que yo vi ayer un corte de una intervención del expresidente Leonel Fernández, donde él planteaba lo mismo que mandó el presidente ahora en torno al fiscal o al procurador general de la República. Pero lamentablemente no solamente en este país, en la política en términos general, los partidos actúan en función de su conveniencia, no necesariamente de lo que le conviene al país. Y eso es lamentable, porque nosotros que fuimos discípulos de Peña Gómez, que era un hombre que sí ponía el país por encima de sus aspiraciones personales, y eso está ahí, la historia está ahí, en cuántas veces puso el presidente
al país por encima de las aspiraciones personales de él. Además, no fue presidente porque quiso poner el país por encima de sus propias aspiraciones de llegar a la primera magistratura del Estado. Entonces, sí, yo creo que eso es una señal, ¿no, verdad?, que nos dice a nosotros que el interés nacional no es precisamente lo que vamos a decir, lo que mueve a esos personajes. No, que no es el interés primario. No, pero es ilusorio pedir eso, César. De los partidos políticos. Los partidos políticos son partidos políticos. Sí, y el escenario del CS es un escenario de confrontación política. Claro, pero me refiero a precisamente a lo que el presidente acaba de someternos, ¿verdad?, en torno a la propuesta constitucional, porque hay muchas propuestas que se sometieron en ese escenario, pero estoy hablando a esa propuesta. Se sobreentiende que todo el país debe estar unificado alrededor de tener una procuraduría, no una justicia, sino la parte... El Ministerio Público. El Ministerio Público, tenerlo independiente. Yo creo que eso es un anhelo de toda la población. Sin embargo, personeros, ¿no, verdad?, del pasado, que en el pasado estaban de acuerdo, hoy por intereses políticos, pues no están de acuerdo. Lo que pasa, César, que cada quien juzga por su condición también. Ahí hay grupos que fueron capaces de firmar documentos y después burlarse de ellos. Entonces, es que no se creen nada. Violar su propio documento. Nadie cree nada. Por eso que te decía en mi comentario que lo que no hay es fe. No quieren abrir la compuerta de la modificación constitucional porque se temen uno a otro de qué va a pasar al final de eso. Pero se sobreentiende que eso va a ir pactado, sí, con la aprobación de otros entes de la vida nacional que van a firmar ese documento. También le dije a los amigos televidentes que yo creí que el presidente, cuando se decidió a ir personalmente a postular por sus propuestas, había pactado eso con los entes que deciden. Si es suelto ahí a la democracia con puño, eso no va a avanzar. Nosotros tenemos meses diciendo eso aquí, sí. Desde que se planteó de que una modificación constitucional, yo fui lo que dije, eso tiene muchos obstáculos. No, porque el oponerse a la modificación constitucional es ahora mismo un motivo de lucha, claro, de un grupo de luchones que no van a ceder su motivo. Y ya decía que en el partido de Leonel Fernández es cuestión de principio el oponerse a la modificación constitucional. De principio de hace unos años atrás. Pero ese fue el principio que le permitió confrontar a Danilo Medina y finalmente derrotarlo. No, pero porque si tú ves los resultados, ¿quién ganó la confrontación entre Leonel y Danilo? La oposición. Entonces Danilo perdió por su tosudez, queriendo modificar la Constitución para quedarse. Y en eso, de oponerse a la modificación constitucional, Abinader y Leonel eran aliados. Sí, pero aquí ahora, si la quieren modificar, tienen que aliarse otra vez ellos. Sí, pero aquí hemos estado claros de que eso no iba a pasar, precisamente por lo que tú acabas de explicar. Lo que nosotros queremos, en el caso nuestro, ¿no, verdad?, es ponderar a que los amigos que nos honran con vernos toda la semana, sepan que el presidente cumplió con una promesa de campaña. Ahora, que no se haya podido materializar por las diferentes variables que se pueden presentar, o las excusas o los intereses que tiene, ¿no, verdad?, una reforma a la Constitución. Bueno, y eso es otra cosa. Como dice Andrés, el pueblo es soberano, el pueblo juzgará. Sí, claro. ¿No, verdad? Pero yo creo, y lo que quiero ponderar es las buenas intenciones del presidente de la República de cumplir con una promesa de campaña, el presidente, y que ha tratado, sí, lo ha hecho ¿no, bien, verdad?, de cumplir, aunque no lo establece la Constitución, de tener un ministerio público lo más independiente posible. El presidente tiene
una ocasión brillante ahí de lucírsela. Primero, él dio el primer paso. Claro. Y después propuso que eso se constitucionalizara. Él tiene la ocasión ahora de profundizar su propia modificación al margen de la Constitución, que es realmente revistiendo al Ministerio Público de una independencia tal que ya la modificación constitucional, se haga o no, no interrumpa un proceso de que profundice eso, aunque se advierte, porque también nada más no es oponerse por oponerse. Hay sectores que entienden que la independencia a ultranza del Ministerio Público también tiene sus bemoles. Nada es perfecto. Y tenemos el ejemplo de varios países de la propia América Latina, donde eso se hizo de manera precipitada y se han vuelto ingobernables. Verbigracia, Perú. No, y Colombia. Pero te pongo a Perú. En Colombia todavía la gobernabilidad se está haciendo. Sí. Ahí por lo menos los presidentes lo eligen y terminan su término. Porque en Colombia el lío es otro, que están tratando de resolver. Pero en Perú, por ejemplo, el Ministerio Público tiene a todos los políticos desacreditados. Sí. El presidente que no está preso se suicidó. Por eso, y el que está en ejercicio está casi tumbado. Por Y eso, todos esos procesos se originan en una independencia a ultranza del Ministerio Público y de jueces. ¿Y tiene que haber dónde usted deja Italia? Sí, por eso tiene que Que haber en Italia es un desastre. una combinación del Ministerio Público, pero también con limitaciones. Sí, no se le puede dar rienda suelta. Yo tampoco creo en eso. Yo creo que lo que el presidente ha querido, ¿no, verdad?, es institucionalizarlo. Porque como se está haciendo ahora es una voluntad política, pero no necesariamente una garantía del que venga tenga la misma voluntad política para mantener un ministerio público. Quizá el presidente... No, él quería hacerlo mire, institucional. Yo creo que el presidente, si no puede hacer la modificación constitucional, sí podría pactar con todos los partidos y la sociedad, que hay que tomarla en cuenta. Ese fue el éxito de la modificación de la Constitución de 2010, que comenzó de abajo hacia arriba. Sí, sí. Y eso... Una consulta. Sí, y eso la consolidó. El presidente sí podría, a mi modo de ver, es consensuar una norma jurídica, una ley especial del Ministerio Público, que no necesita modificación constitucional, en la que se recojan todos esos límites y contrapesos que necesita tener un Ministerio Público independiente. De manera que no se convierta a la larga en el partido contra los partidos, como es en Perú. En Perú, el que llega a ser miembro del Ministerio Público está ahí para enfrentar a todo el mundo y es intocable. Entonces, Bueno, en Perú también juega... Entonces tampoco se puede hacer eso. Juega un papel mismo hay un importante problema el Congreso en eso también. Sí, pero el Congreso fue el que santificó esa independencia a ultranza del Ministerio Público y ahora todos son víctimas de esa ultranza. Es que los extremos no se pueden aplaudir. No, también en la Constitución, bueno, la propia Constitución también allá en Perú le da mucho poder al Ministerio Público. Y al Congreso también. Sí. Por eso tú ves que el Congreso destituye... bueno, Perú es un caso súper especial. Los congresos en toda parte tienen mucho poder. Aquí también. Aquí lo Ahora, tienen, pero lo que pasa no... es que aquí hemos logrado mantener la gobernabilidad. Sí. Y la democracia en este país es sólida. Y aquí a nadie nadie inventa con un presidente en ejercicio. Que Sí. después que entreguen, lo vuelvan un guiñapo, eso es otra cosa, pero ya usted entregó. Entonces, ¿qué es lo que plantean los que se oponen? Bueno, a que no caigamos en un extremo en que el país pierda su gobernabilidad. Porque por ahí andan unos pichones de Ministerio Público que sueñan con eso, Por eso... que sueñan con que el poder son ellos. Sí. Y que te hacen cualquier cosa y no le importa que usted sea diputado, que sea congresista, que sea síndico. Entienden que ellos son Ministerio Público y te pueden avasallar. Y eso sin que exista eso en la Constitución todavía. Entonces cuidado con eso también. Lo otro que puede salir como resultado del intento, y ojo con eso, es nuclear a esa oposición, como dije al principio, en torno ya a un discurso anti-modificación constitucional. Eso puede convertirse en anti otra cosa.
Entonces el partido de gobierno, el partido más que el presidente, el partido de gobierno tiene que mirar con inteligencia ese tema, porque al partido de gobierno le conviene que haya un partido reformista por allá, un PRD o lo que como se llame, lo que queda de eso por otro lado. Aunque reformista en esta ocasión coincide con Leonel por el otro PRM. lado. Eso es todavía. El Partido Reformista, tú sabes que está donde le convenga siempre. No, el Partido Reformista. Pero por lo menos por el momento. Pero ¿verdad? por ahora están con el PRM. Están con el PRM por ahora. pero unir a los Eso PLDistas no se sabe después. y a los pueblistas no es aconsejable. No. No es aconsejable. El PRM llegó al gobierno porque existían los pueblistas al margen de los PLDistas. Sí, no jugaron una carta inteligente. Ahora tienen Es una estrategia, también, entonces tienen que seguirla jugando. tienen que seguir jugando esa carta de inteligencia en aquella ocasión de mantenerlo dividido y ahora con más razón mantenerlo dividido. Pero eso no es una tarea fácil. Aunque el rumor público dice que no andan tan divididos. No. Eso dice el rumor público. Las informaciones que uno maneja, ¿no, verdad? Porque le llegan por diferentes vías, es que han habido varias reuniones entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Pero esos son rumores. Pero son cuando el vacíos. río suena es porque agua trae. Bueno, la Sí. verdad es que hay que decir es que se murió Agripino Núñez Collado, que era el que más El componedor. él componía eso y hablaba con todos los sectores. Ahora quien dirige el cese es Rafael Toribio, que los demás partidos le dan un tinte PRDista, porque Agripino dice que no era de nadie, aunque para mí tenía sus simpatías. Pero era muy equitativo. Era más o menos equitativo. No, y entonces... y tenía mucha credibilidad. Ese es un problema que hay. Pero ya no hay que estar dándole larga. El pueblo que juzgue. El presidente hizo las propuestas Claro. para fortalecer la institucionalidad del país. Y los opositores se opusieron a esas propuestas de fortalecer la institucionalidad. El pueblo tiene en sus manos la verdad para decidir. Y eso se va a decidir en el 2024. Pues también, Entonces ahí van a salir todo eso. También, porque Andrés. Nosotros, por ejemplo, hablo en persona, yo no me voy a quedar callado, porque este incidente que provocaron ellos ayer, lo de la oposición, yo lo voy a sacar como un argumento de campaña. Digo, no, ellos no quisieron que aquí la institucionalidad se fortaleciera. Entonces es un tema importante que no se puede quedar en el olvido, Y hay que hay que seguirlo y recalcando. hay que decir, doctor, antes de ir a la pausa, que en el caso del PLD es entendible su posición. Es entendible porque, dadas sus actuaciones, en los últimos 8 años sobre todo, ellos han sido removidos de su inercia justamente por la acción del Ministerio Público que el presidente declaró independiente cuando tomó posesión. Entonces, ellos también tienen verdad su resquemor con relación al Ministerio Público y hay que entenderlo. Vamos a una pausa. Decía Putin en la mañana del jueves pasado que la invasión a Rusia, él está siguiendo su esquema y que lo peor está por llegar. Esa fue la respuesta a una llamada que le hizo el presidente Macron de Francia. Imagínese usted qué es lo que significa eso. No solamente para la población de carne y hueso que están machacando en ese país, que es una población de unos 47 millones de habitantes. Tampoco es que es un pueblito y un país de 600.000 kilómetros cuadrados,
tampoco es que es un campito. Entonces, si esa es la actitud que tiene este personero, y el petróleo en esa fecha andaba por los $115 el barril, y su propia moneda se había depreciado en un 30%. Entonces, bueno, y en adición a eso, el ministro de Relaciones Exteriores del zar, Putin, anunció que la Tercera Guerra Mundial estaba al doblar de la esquina y que iba a ser nuclear y devastadora. Entonces, tú te levantas espantado, tú dices, bueno, ¿y qué? ¿Qué loco es este? ¿Y qué loco es este? No, todo el mundo le dice que por ahí no es, y que por ahí no es, y se lo están diciendo sus propios oligarcas, que son los ricos de allá, que por ahí no es, y el tipo sigue como que no es con él. Yo estuve viendo el mapa de Ucrania y vi el cordón que le está tejiendo el zar al país, que es para llevárselo entero. Sí. Entonces están ahora devastando las ciudades y todas las instalaciones estratégicas e industriales. Hay que decir que Ucrania, después de los países punteros de Europa, es el país más industrializado que tiene esa región. Es decir, haciendo excepción de Reino Unido, Inglaterra, Francia y Alemania, las instalaciones industriales de Ucrania son superiores a las de Rusia incluso. Rusia es una economía del tamaño del estado de Texas, en Estados Unidos. Y Ucrania es una economía del tamaño de California. Entonces, compare usted. Entonces, lo que está haciendo este señor es poniendo en riesgo toda la estructura vital de la humanidad. Porque si ahí explota un cohete de esos nucleares, los otros van a explotar en cascada. Entonces, ya los servicios de inteligencia norteamericanos están manejando la información de si el tipo está en el control de sus cabales. Eso ya es lo que se está manejando. Porque no tiene sentido que por usted anexarse un pedazo de tierra de un país ajeno, usted desate un tema así. Está bien que usted le diga, mira, voy a meterme por aquí, no me haga mucho caso, ¿verdad? Pero amenazar al mundo con una guerra nuclear, sin usted tener aparente control de sus actos mentales, es para que nos preocupemos. De Ucrania a nosotros nos llegan muchísimos turistas, nos llega las varillas, el acero llega de allá. El trigo. Pero para Europa, ese es el granero de Europa, la comida de Europa es Ucrania y el gas de Europa pasa por Ucrania. Entonces, probablemente el próximo paso del tipo del nuevo zar, será cerrar los gasoductos para que los europeos se congelen en el invierno, que todavía es duro allá, y para que apaguen su planta y todas sus cosas. Y el último reducto que han tomado ellos para bombardear son las cercanías de la mayor planta nuclear del mundo, que está en Ucrania, con los riesgos que eso comporta, aunque no se dispare un arma nuclear. Es decir, si destrozan esa planta nuclear, los efectos para la región de Europa y la propia Asia Central serían devastadores, como si explotaran una bomba. Pero para nosotros, el resto del mundo, el tema económico y financiero que se nos viene encima es superior a la crisis del 29, la que siguió en los años modernos, la que recordamos nosotros, ¿verdad? De 2007, 2008, y la pandemia de 2020, que han sido las crisis fundamentales que ha vivido esta generación. La del 29 no la vivimos, pero las consecuencias llegaron hasta más allá de los años 50, cuando en los años en que nos tocó a nosotros nacer, en la segunda mitad del siglo, era cuando se estaban un poco superando las consecuencias del gran crash del año 1929. Entonces, ya vayamos haciendo idea de lo que significa si este tipo no lo paran. Y él ha dicho, si intentan pararme, tiro bomba nuclear. Entonces, ¿qué usted hace? Eso es lo que tiene paralizado al resto del mundo. O sea, no se atreven a marcharle, porque marcharle significa, me exploto la granada, como hacen los árabes, los terroristas, que se ponen un cinturón de explosivos y van a explotarse en medio del gentío. Ahí no se salva nadie. Entonces, no es que no hay capacidad
de confrontarlo y de pararlo, es las consecuencias que eso puede tener si el tipo no está realmente en control de sus facultades mentales, doctor. Mire, lo que pasa es que el presidente de Rusia se le ha metido en la cabeza que él tiene que reunificar de nuevo lo que era la antigua Unión Soviética. Eso ustedes saben que se dividió y son países con sus gobernantes, sus estructuras militares y con todas las instituciones que tiene un país. Entonces, él ha arrancado primero con Crimea y se lo cogió, porque ahí está el puerto nuclear del submarino y del Sebastopol. Y entonces ese se lo cogió. Y ahora le ha marchado a Ucrania, pero con él pone como pretexto que en Ucrania 2 provincias se declararon independientes, que fue Luján y Donetsk, ¿verdad? Entonces, él dice que los ucranianos están masacrando a esos 2 pueblos. Entonces, él ha entrado a defender a eso. Pero ya él no está en esos pueblos, él está tirándole a Kiev, que es la capital de Ucrania. Esto ha generado muchísimos muertos civiles, muertos militares, destrucción. Bueno, y para Rusia no le conviene. ¿Por qué no le conviene? Porque miren, ya a Rusia no viaja nadie, no hay vuelos para Rusia, de la Unión Europea, ni de América, ni de ninguna parte, solamente China y 2 o 3. Entonces, eso por un lado. Le han cerrado cuentas, no se le han cerrado, se le han congelado, pero no solamente al gobierno, sino a los más poderosos, es decir, los ricos de allá de Rusia. Ucrania no puede hacer nada porque está en medio de una guerra, y usted ve como aquí tenemos una serie de turistas ucranianos pasando trabajo. Bueno, eso por ese lado. Por ejemplo, a nosotros ya nos está empezando a afectar. Una de las cosas que ha subido, que es fundamental en la dieta dominicana, es el trigo, porque con el trigo es que se hace el pan. Sí. Y se hacen los quipes que nos gustan mucho, ¿verdad? Y se hace otra serie de cosas. Entonces, Ucrania vende aquí acero y vende muchísimas otras cosas. En Europa vende de todo. Entonces, esto es una crisis que tiene unas repercusiones que ya se están sintiendo. ¿Hasta cuándo Putin va a estar en eso? Yo no sé, porque ellos están sentados negociando. Pero el presidente de Ucrania tampoco ha salido en maíz. Ha dicho que va a morir ahí, y está ahí, y está en pelea. Y el pueblo ucraniano está armado. Quiero que sepa que el pueblo está armado. Y los hombres de Ucrania no pueden salir de más de 18 años, tienen que quedarse ahí a pelear. Es decir, que cuando los rusos entren, porque hasta ahora ellos han estado bombardeando a la infantería por el pueblo, ahí va a estar muerto, que eso no tiene nombre, de lado y lado, porque ellos le van a tirar a matarlo. Entonces, el presidente Putin está como aloqueteado, porque ha cogido esto como una cosa que es de vida o muerte. Y hablando de que de guerra nuclear, señores, una guerra nuclear acaba con todo el mundo, se va todo, se va Rusia, se va todo el mundo, aquí esto se embromó todo. Bueno, tenemos ahí la prueba de Nagasaki y de Hiroshima, que ahora es que están saliendo matica, después de 70 años. Y eso no se puede permitir. Está bien que tengan sus armas, como un equilibrio, una cosa, pero no salir con eso, porque solamente hay gente que se van a salvar metiéndose en unos refugios que hay, por ejemplo en los Estados Unidos, que hay refugios nucleares, pero aquí ¿cuál es el refugio? El Met. Porque bueno, allá cuando hay bombardeo, todo el mundo coge para el Met. La mamá tingó. Sí, imagínese usted. Entonces, eso de una guerra nuclear, que no se crean que porque nosotros estamos lejos no nos va a llegar.
Eso enrarece el aire y la radiación llegará hasta No, y aquí. el mundo se paraliza, no solamente porque no llega, no. Y el, el aspecto económico. Pero fíjese ahora cómo está. Con esas simples escaramuzas que hay para allá. Mire el problema que hay y con los vuelos europeos y cosas. Entonces, yo lo que espero que la clase pensante de Rusia diga, bueno, esto no puede seguir, que lo están diciendo ya. El rublo se devaluó 30%. Y ya esos ricos ahorita empiezan a decir, no, pues este hombre hay que quitarlo. Le puede pasar como Stalin. Sí. Igualito que Stalin. Mira, Andrés. Que lo envenenaron y fueron su mismo, la misma corte, el mismo grupo íntimo. Sí. Porque se ve una cosa de loco. Esto es de loco, pero además, él no va a poder ni conseguir a Ucrania, ni a ninguno de los otros países, como Lituania, qué sé yo, que eso no es verdad. Cada país tiene su estructura ya armada y eso ya está ahí. Es lo que dice que la OTAN va a ir y va a poner allá base y qué sé yo qué. La OTAN está ahí pegado también a Rusia, están en Polonia y en todas partes. Sí, pero... Y no se han metido. Mira, la OTAN no se ha metido en nada. Ha sido muy prudente. Yo tengo un buen tiempo hablando de esta crisis, cuando casi nadie hablaba del problema ruso-Ucrania, porque eso se veía venir, ¿no? ¿Verdad? Y la consecuencia, la gente no la estaba aquilatando. Nosotros sí sabíamos que un conflicto iba a traer consecuencias negativa, no solamente para esos dos países, sino para el mundo, y iba a llegar al patio de nosotros. Mucha gente me decía, pero eso es muy lejos. No, es que ya el mundo está interconectado y lo que pasa en cualquier parte del mundo afecta la otra parte en términos económicos. Ahora, también Putin nunca pensó que la reacción tan unificada del mundo en contra de Rusia iba a ser de esa naturaleza. Sí, hay una unificación total alrededor de Ucrania y en contra de Rusia, incluso o inclusive los rusos, ¿no, verdad? Los ciudadanos protestando en la calle, porque ellos saben la consecuencia de eso y ellos lo están sufriendo con la pérdida de la moneda, en la bolsa de valores. No han podido abrirla jamás, la bolsa de valores. Por eso, y ellos están sufriendo, y eso quizás no se refleja ahora mismo, pero a corto plazo eso se va a reflejar en la ciudadanía, en la calidad de vida del pueblo. Entonces, como tú decías, los ricos lo están ahogando porque le están congelando todos sus activos. Tú no puedes negociar con los bancos, están limitados a negociar porque le han cerrado el switch. Ahí sí aplica que le bajaron el switch y machete sí, a los bancos. No pueden. Entonces pueden el Banco hacer. Central ruso prácticamente y los bancos están con las manos atadas. Entonces, sí, una de las excusas primarias que da Putin para la invasión es que le monten... Él dice que él no se oponía a que ellos fueran parte de la Unión Europea. Él se oponía a que fueran parte de la OTAN. Y él lo que quiere no es tomar el país, sino poner un títere en una persona que se afine a... Como que tiene en Bielorrusia. Como tiene en los otros países, sí. ¿No, verdad? Que él ha tomado y como tiene en Crimea, ahora los separatistas que estaban en las dos provincias que mencionó Andrés, que ya son parte independiente, ya son, tú puedes decir que están independientes a Ucrania porque ya tienen su propio liderazgo. Todo. Pero ya ellos tomaron, ya está tomada la segunda ciudad de más importancia de Ucrania, está tomada ya. Incluso el alcalde ya se entregó y le dijo, hizo una locución para que la gente obedeciera los lineamientos de los soldados rusos, y ese se entregó.
la verdad que el mundo ha visto, ¿no verdad?, con buenos ojos como un presidente que viene del sector que siempre, ¿no verdad?, o que cuando llega a los gobiernos medio ha fracasado en América Latina, que era un artista, era un comediante, ese era su oficio. Sin embargo, este tigre no le ha salido fácil, el tipo tiene una decisión tomada de morir por su país, y eso ha hecho que muchos ciudadanos ucranianos que no pensaban, ¿no verdad?, involucrarse quizá en defender su patria, realmente arriesgar su vida para la defensa. Culpa de los norteamericanos y culpa de los europeos que no mandaron las armas a tiempo para que ese pueblo tuviese, como él decía, el presidente, yo quiero municiones para defendernos. Creo que el mundo ahí le falló a Ucrania, porque todos los servicios de inteligencia mire, lo que pasó, identificaban, perdóname Andrés, que eso iba a pasar. Los europeos no creían mucho. Por último se dice, Andrés, doctor, que Putin se ha aislado, que él está aislado con un pequeño grupo, que con eso es que está tomando las decisiones. Ahora, si le sigue dando la comunidad internacional en los bolsillos del ciudadano común y corriente, del pueblo ruso, y ahora a los ricos poderosos, que son los que realmente tumban gobierno, a Putin se le puede complicar. Y pónganle atención, señores, a lo que dijo el canciller. Quizás fue un bluff, como dicen los norteamericanos, para meterle en pánico a todo el mundo, pero miren, con eso no se jueguen, estamos hablando con la sobrevivencia del mundo. Si se desata una guerra nuclear, no se sabe lo que va a pasar con la humanidad y con este planeta. Lo que pasa es, mira, que el canciller ruso es de la época de la Unión Soviética, igual que Putin, que era un KGB, y ellos tienen ese lenguaje agresivo. Peligroso. Después salió una funcionaria del Ministerio, creo que de Defensa, a matizar un poco la declaración del ministro diciendo que ellos no tenían en mente eso, pero Putin también había dicho que no pensaba invadir a Ucrania y lo hizo. Sí. El único que dijo claro, con tiempo, lo va a hacer, fue el presidente Biden. Y recuerde que Estados Unidos no está en Europa. No. En América. Recuerda que dijimos aquí, sí, que él decía que era inminente. Sí, y que los europeos... Hace meses atrás lo estamos diciendo. Y los europeos se quedaron creyendo que no iba a pasar, porque los europeos, con razón, yo lo decía aquí la semana pasada, son escépticos al tema de la guerra. Sí. Porque es que la pasaron tan mal en las dos guerras anteriores, cuyo escenario fue Europa, exactamente. Que son escépticos. Ellos prefieren no creer que una cosa así va a pasar, aunque pase. Y está pasando. Ciertamente el presidente ucranio ha salido un hueso duro de roer. Es cierto que viene del mundo artístico, un empresario artístico, un actor incluso, pero es un profesional, no es tampoco un loquito, y le ha salido duro. Tan duro que lo primero que mandó el dictador de Rusia a Ucrania no fue un batallón, fue un comando para cazarlo a él. Sí, y no han podido cazarlo. Y el tipo se le coló el día pasado en una reunión del Parlamento Europeo, sí, en donde puso clara la situación de lo que está pasando en su país. Y eso ha movido un poco la acción europea, y aunque un poco en sigilo, Europa está alimentando a la resistencia europea ahora de manera debida. Sí, porque hasta un timorato como el presidente de España admitió frente a su socio comunista, ahí sentado ahí, que todos apoyan al dictador, que él iba a mandar armas ofensivas a Ucrania, porque que no le queda de otra, es un problema de supervivencia. Pero así pasó con el canciller alemán, que cuando Biden planteó la posibilidad de cerrar la segunda línea del gasoducto, dijo que no. Sin embargo, ahora dice que sí, que está de acuerdo, e incluso ha ido más allá, mandó armas, y lo dijo, mandó armas a Ucrania. Así que
yo creo que esa es una de las variantes o de la variable que Putin no calculó, de que el mundo se iba a unificar de la manera que lo ha hecho alrededor de este país. Que iba a pasar como en él pensó exactamente que iba a pasar igual y que el mundo le iba a perdonar eso y él iba a ponerle un presidente, porque por eso anda cazando al presidente, para sustituirlo por uno de los de él. Entonces él pensaba que el mundo le iba a perdonar eso o le iba a permitir eso para no entrar en una confrontación, como tú dices, porque Europa le está corriendo a ese escenario. A una guerra abierta. A una guerra que lo involucre a ellos. Ya ellos no están en su agenda, no está eso. Ahora, Putin y la reacción del pueblo de Ucrania ha puesto al mundo entero a enfocarse en ese país. Nosotros mismos vamos a tener ahora que hacernos cargo de un grupo de turistas rusos y ucranios que están en el país porque están varados aquí. Ya el gobierno anunció que se va a hacer cargo de eso, que no van a pasar trabajo. Esta semana, creo que el pasado miércoles, el presidente recibió a la cónsul ucraniana en el país para darle esas seguridades. Los ministros correspondientes están trabajando en el tema. Nosotros tenemos que quedar bien parados porque una gran porción del turismo europeo nos llega de Rusia y de Ucrania precisamente. Del 15 a 30%. Ya los rusos ya consiguieron, Andrés, que un vuelo humanitario pueda aterrizar en ruso. Los tour operadores consiguieron eso ya. Entonces los 16.500 rusos ya no tienen ningún inconveniente porque van. Ya pararon. Los tour operadores de Rusia pararon hasta abril. Entonces ahí viene el efecto que nos baja a nosotros, que nos golpea. Nos vamos a ver otra vez retraídos a la época de la pandemia en cuanto al corte al turismo. Uno espera que la semana que discurre entre esta presentación y la próxima de este programa, las cosas puedan tomar otro giro. Que aunque se está sentando el dictador en la mesa de la negociación con los ucranianos, todo el mundo entiende que eso es una burla y que lo que se espera es que las medidas que ha podido tomar el mundo libre contra este dictador, pues surjan los efectos que se espera cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.